Buenas noches, hermanos. Una vez más nos reunimos virtualmente para estudiar la palabra de Dios. En esta noche estudiaremos el capítulo 6 a carta a los Gálatas. Sin más, les invito a abrir sus Biblias en este capítulo. Dice así, Gálatas 6 del 1 al 5. Hermanos, si alguno hubiere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Pablo conocía muy bien los problemas que surgen en cualquier iglesia cristiana. Básicamente lo que está diciendo al principio de este capítulo es que aún los buenos cristianos resbalan. Y esto puede pasarle a cualquiera. Por lo tanto, el buen cristiano debe estar tan atento, no tanto a los demás en ese sentido, como a sí mismo, porque los buenos también resbalan. La palabra que usa Pablo en griego es paráptoma. Paráptoma no quiere decir un pecado consciente o un pecado intencional, sino que paráptoma es un resbalón. Cuando uno se resbala en la vida, uno no se levantó ese día pensando, hoy me resbalaré. No, sino que aquello ocurre. Usualmente cuando sucede es como un accidente. Eso es paráptoma. Así que no quiere decir un pecado consciente, sino un resbalón como el que podría dar cualquiera, en cualquier camino o en cualquier sendero peligroso. Ahora bien, el peligro de los que están tratando de vivir de veras la vida cristiana, porque hay un peligro cuando uno trata de vivir de veras la vida cristiana. Y el peligro es este. Es la tendencia de juzgar duramente a los demás. Porque como tú le estás echando ganas, tú estás poniendo todo lo que puedes. Y cuando ves que otros no están poniéndole esfuerzo de la manera en que tú lo estás haciendo, entonces la tendencia que uno tiene es de juzgar a los demás y juzgarles duramente las caídas que tienen. Hay pues un elemento de dureza en mucha gente, en mucha buena gente hay un elemento de dureza y de eso debemos cuidarnos, porque Dios no es un Dios duro, ni tampoco la Biblia nos dice que debemos de ser duros unos con otros, no, y es por esta razón. La dureza invariablemente conduce a la crueldad, invariablemente. Por eso es que Dios no es duro. Por eso es que no nos dice que debamos ser duros, que debemos de ser duros, porque conduce a la crueldad. Y hay muchos buenos hermanos que se esfuerzan y le ponen ganas, esfuerzo, para vivir la vida cristiana plena, en obediencia a Dios. Pero a veces se tiende a ser duro con aquellos que caen. Y recuerden siempre, la dureza conduce a la crueldad. Por eso es que debemos de tener cuidado en nuestro corazón cuando este sentimiento surja. Hay muchas buenas personas a las que no se puede ir a llorar en su hombro o confesarle una experiencia de fracaso o de derrota, porque no van a mostrar simpatía alguna, sino que muestran dureza. Pero Pablo dice que si una persona da un traspié, el verdadero deber cristiano es ayudarla a que se ponga en pie otra vez. Ese es el deber cristiano. Ayudar al que cayó para que se ponga en pie. La palabra que usa para corregir suele usarse para realizar una reparación y también para el trabajo de un cirujano que extirpa un tumor del cuerpo de alguien o un médico que pone en su sitio un miembro roto. Eso es corregir para Pablo. Esa es la manera en que usa la palabra corregir en esta carta.
es ayudar, como el médico ayuda a extirpar un tumor. Así el creyente ayuda a otro que cayó. Así ayuda a otro que está roto. Toda la atmósfera de la palabra que usa Pablo hace hincapié no en el castigo, sino en la cura. La corrección se mira no como un castigo, sino como un remedio. Y Pablo prosigue diciendo que cuando veamos a un hermano caer en una falta, haremos bien en decir, si no hubiera sido por la gracia de Dios, hubiera sido yo. Porque el corazón de aquella persona es igual que el tuyo, igual que el mío, igual que todos nosotros. Cualquiera puede caer. Luego Pablo pasa a reprender la vanagloria y da una receta para evitarla. No compararemos nuestros logros con la obra de nuestros semejantes, sino con lo mejor que podríamos haber hecho. Cuando haces algo para el Señor, la pregunta no es qué es lo que otros han hecho, sino aquello que hiciste, ¿fue lo mejor que pudiste para el Señor? ¿O es algo que aún puedes mejorar? De esa manera, Pablo dice, puedes evitar vanagloriarte de lo que puedas haber logrado para el Señor. De esa manera, nunca encontraremos motivos para vanagloriarnos. Pablo habla 2 veces en este pasaje acerca de llevar o sobrellevar cargas. Pablo usa en el verso 2 la palabra carga y vuelve a usarla en el verso 5. En español es la misma palabra, carga, carga. Pero en griego, el apóstol Pablo usa 2 palabras diferentes. En el verso 2 usa la palabra varos y en el verso 5 usa la palabra fortión. Son 2 palabras en griego diferentes, que en español ambas han sido traducidas como carga. Pero tienen un significado ligeramente diferente la una de la otra. Hay una clase de carga que se le impone a una persona en los azares y avatares de la vida. Hay cargas que se te imponen. Por ejemplo, puede haber a una abuelita le tocó criar al nieto, criar a la nieta. No era su carga, pero le tocó llevarla. Es aquí donde Pablo dice que es cumplir la ley de Cristo, ayudar a cualquiera que tenga que llevar una de esas cargas. Pero también hay cargas que uno tiene que sobrellevar por sí mismo. Fortión es la palabra que él usa. Y es la misma palabra que se usaba para describir la mochila que los soldados romanos llevaban consigo. Esa era fortión. Ambas significados, tanto de la palabra varos como de fortión, implican siempre un esfuerzo. O llevas aquella carga porque te fue impuesta en la vida, por circunstancias de la vida, te fue impuesta, o llevas aquella carga por el servicio que prestas. Y la llevas. Es tu mochila, es tu carga como soldado en el reino de Dios. Usándolo en ese sentido, ¿no? Para aplicar la conexión que hay de que ese era el nombre que se le daba a la mochila que llevaba todo soldado romano. Hay obligaciones que nadie puede cumplir por otro y tareas de las que cada uno debemos ser responsables personalmente. Gálatas 6, de los versos del 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí Pablo se vuelve intensamente práctico. La iglesia cristiana tenía sus maestros,
instructores de la palabra de Dios a los miembros de aquella congregación. En aquel tiempo, la iglesia era una institución auténticamente solidaria. El libro de los Hechos, al principio de la iglesia primitiva, de la iglesia original, puede verse, ¿no? Cómo la gente vendía sus propiedades para que hubiera suficiente dinero para ayudar a aquellos que no tenían. Ningún cristiano podía soportar en aquel tiempo tener demasiados bienes de este mundo cuando otros tenían demasiado poco. En la iglesia original, en la iglesia primitiva, era como insoportable eso, el pensamiento de que yo tuviera mucho y otros no tuvieran nada. Entonces había esa solidaridad con el que no tenía nada. Así es que Pablo dice, si hay un hermano que te está enseñando las verdades eternas, que te está enseñando la palabra de Dios, lo menos que puedes hacer es compartir con él las cosas materiales que poseas. Porque en aquel tiempo, a veces el instructor era un hermano humilde, sencillo, mientras que el enseñado, el que aprendía la palabra de Dios, pudiera ser alguien acomodado, alguien con algún nivel de solvencia económica. Pablo dice, lo menos que puedes hacer, si tú estás siendo enseñado con las verdades eternas, lo menos que puedes hacer es compartir de lo que tienes con el que te enseña la palabra de Dios. Seguidamente, Pablo pasa a establecer una verdad inflexible. Insiste en que en la vida se mantiene como en balanza un perfecto equilibrio. Si una persona se deja dominar por el lado inferior de su naturaleza, acabará por no poder esperar nada más que una cosecha de problemas. Pero si se mantiene caminando por la senda superior y obrando el bien, Dios le recompensará a fin de cuentas. El Evangelio nunca suprime los peligros de la vida ni los ignora. Los griegos antiguos creían en lo que ellos llamaban némesis. Creían que cuando una persona hacía algo que estaba mal, némesis inmediatamente estaba a sus talones para premiar las cosas que había hecho bien o castigarlo a esa persona por las cosas que había hecho mal o por el mal que había hecho en su vida. Por eso es que todas las tragedias griegas, que sin duda ustedes han leído más de alguna de ellas, todas las tragedias griegas son como la afirmación de que el que la hace la paga. Eso es lo que querían decir los griegos. El que la hace la paga. Hiciste mal, te irá mal. Obraste bien, te irá bien. Esa era la lógica que usaban los griegos y que la atribuían a Némesis. Lo que nunca recordamos suficiente es si es benditamente cierto que Dios puede perdonar y perdona a las personas sus pecados. Pero también es verdad de que Él no borra las consecuencias de tu pecado. Si una persona peca contra su cuerpo, más tarde o más temprano lo pagará con una salud quebrantada. Aunque se le perdonen sus pecados, pero su salud quebrantada es consecuencia de haber pecado contra su cuerpo. Si una persona peca contra sus seres queridos, más tarde o más temprano les destrozará el corazón. Y aunque se le perdone, quedan las cicatrices. No podemos tomar a la ligera el perdón de Dios. Hay una ley moral en el universo. Si uno la quebranta, puede que se le perdone, pero no puede evitar las consecuencias. Tú puedes elegir la clase de pecado que quieres hacer, pero no puedes escoger las consecuencias de ese pecado. No puedes. Nadie puede escoger las consecuencias de su pecado. Puedes elegir el pecado que quieres hacer, pero no elegir qué consecuencias habrán de aquella acción. Eso no los puede elegir. Nadie puede elegir eso. Así que lo que uno siembra es lo que uno cosecha, para bien o para mal, pero eso es lo que uno cosecha. Pablo termina recordando a sus amigos que el deber de la generosidad puede que a veces nos resulte
molestoso. Pero el que haya echado su pan sobre las aguas, como dice Eclesiastés 11:1, lo hallará a su debido tiempo. Gálatas 6, de los versos 11 al 18. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardando la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Por lo general, Pablo añadía solo su firma al final de las cartas que había dictado a un amanuense, a un escritor. Pero en este caso, el corazón se le sale del pecho a Pablo con tanto amor y preocupación por los Gálatas que les escribe este último párrafo. Fijaos qué letras tan grandes hago cuando os escribo de mi puño y letra. Las letras grandes pueden ser debido a tres cosas. Pudo haber sido que este párrafo puede que se escribiera en letra grande a causa de la importancia que para Pablo tenía, como cuando imprimimos unas palabras en negrita, cuando escribimos, ¿no? O cuando a veces uno escribe las letras más grandes para llamar atención a lo que ahí se está diciendo en ese momento. Segundo, puede que escribiera en letras grandes porque Pablo tal vez no usaba muy a menudo la pluma para escribir, y así era como le salía, letras grandes. Tercero, puede que Pablo estuviera mal de la vista, o que tuviera entonces uno de aquellos horribles dolores de cabeza que posiblemente padecía, y solo podía hacer la escritura grande porque no veía bien. Pero volviendo al centro del asunto, los que querían que los Gálatas se circuncidaran tenían tres motivos. Y al final, Pablo lo resume. Estos son los tres motivos. El primero, ellos pensaban que eso los salvaría de la persecución a la que estaban siendo sometidos los cristianos. No los judíos, sino que los cristianos. Los romanos permitían a los judíos practicar su religión. Y la circuncisión era la prueba infalible de que aquel hombre era judío. Así es que esas personas veían en la circuncisión como un pasaporte para no sufrir, un pasaporte para no ser perseguidos por los romanos. La circuncisión los mantendría a salvo del odio de los judíos y de la ley romana juntamente. Por eso es que los judaizantes insistían en que los cristianos en Galacia debieran de circuncidarse. Porque la idea de ellos era, se van a salvar de esa manera, ustedes evitarán toda persecución, ya verán. E insistían y lo veían de esa manera, que les salvaría de la persecución. Era una manera fácil de huir de la persecución. Pero al mismo tiempo, esa manera lo que hacía era negar a Cristo. Pablo decía que quien se vuelve a la ley le da la espalda a Cristo. Y recuerden ustedes que la circuncisión es como la ciudadanía dentro de la comunidad judía. Una vez te circuncidas, estás obligado a guardar toda la ley. Y la ley se convierte en el camino de salvación para ti, si es que acaso puedes lograrlo. Porque en verdad nadie puede lograrlo. Por eso es que Pablo les decía esto mismo. Segundo, en último análisis, por la circuncisión y la observancia de las reglas y normas de la ley,
Estos estaban tratando de montar, los judaizantes, todo un espectáculo que tuviera la aprobación de Dios. Como hoy en día ocurre. Hay personas que hacen tanto énfasis en la ley, pero al final resulta ser nada más un espectáculo para buscar la aprobación de Dios e impresionar a los que están alrededor de que ellos sí son cumplidores de la ley, que ellos son estrictos y que ellos son entregados, pero es nada más un espectáculo. Pablo, sin embargo, está totalmente seguro de que nada que uno pudiera hacer puede ganarte la salvación. Nada. Así que una vez más, señalándoles la cruz del Calvario, los invita a dejar de tratar de ganar la salvación y confiar en la gracia de un amor así como el de Cristo. Tercero, los que deseaban que los gálatas se circuncidaran tampoco cumplían ellos la ley. No hay ser humano que pueda cumplir la ley mosaica, pero los que querían era presumir de que habían hecho a los gálatas sus prosélitos. Querían presumir del poder que tenían de persuasión sobre la gente, que habían sometido, según ellos, a la libertad de la ley, pero en realidad era a la esclavitud de la ley. Así es que Pablo, una vez más, establece con toda la intensidad de que es capaz, que ni la circuncisión ni la incircuncisión importan lo más mínimo, que lo único que importa supremamente es el actuar en fe, creyéndole a Cristo y recibiendo la gracia de Dios que viene a través de Cristo. Es la única cosa que cuenta. Esa es la afirmación de Pablo. Ese es el resumen que Pablo hace de todo el argumento que ha venido haciendo en la carta a los Gálatas. Déjeme ponerlo de esta manera. Pablo dice algo interesante. Dice, yo llevo en el cuerpo las marcas del Señor Jesús. Llevo en el cuerpo las marcas. Era común, era corriente en aquel tiempo que los amos marcaran a sus esclavos con un hierro candente. Y quizás eso parece ser lo que Pablo quería decir acá. Que las cicatrices de lo que había sufrido por Cristo eran su marca, eran su divisa, como esclavo que era de Jesucristo. Y esto podría explicar por qué muchas de sus cartas comienza él diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Doulos, dice en griego, esclavo de Jesucristo. A fin de cuentas, no es la autoridad apostólica la que usa Pablo para imponer su autoridad, sino que lo que él usa son las llagas que ha sufrido, las cicatrices que tiene. Véanme, les dice, ¿no? Yo he pagado un precio por amor a Cristo. Estas cicatrices que ven son por amor a Cristo. Él no insiste en imponer su autoridad apostólica a la fuerza sobre ellos, sino que busca persuadir a los gálatas. Y el último argumento que presenta es personal. Y les dice, vean mis cicatrices. Él no dice, vean mi título de apóstol. Dice, vean mis marcas, vean mis cicatrices. Las llagas que él tenía habían sido por la obra de Cristo. En el librito El progreso del peregrino, sin duda muchos de ustedes lo han leído, hay una sección donde el peregrino dice, mis marcas y cicatrices llevo conmigo para que sean mis testigos ante aquel que será el único que me recompensará. Y eso parece ser el sentimiento del apóstol Pablo. O más bien, John Bunyan, que es el escritor de El progreso del peregrino, hace eco de las palabras de Pablo. Esas son las cicatrices, esas son las marcas que serán testigos ante Dios, quien es el único que habrá de recompensarte. Pero después de la tormenta y el estrés y la intensidad de la carta, llega la paz de la bendición.
Pablo ha discutido y reprendido y halagado, pero su última palabra es gracia, que era para él la única palabra que importaba, la gracia de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, y que esa gracia que Dios tiene para su pueblo sea la que nos sostenga.